Los trabajos han cambiado, nuestros hijos están estudiando para trabajos que no van a existir. Estas frases las venimos escuchando. Hay quienes dicen que en algún momento los países del mundo van a tener que dar una financiación a aquellas personas desempleadas por la tecnología. Hay una nueva clase de trabajadores que no son los desempleados, sino los inempleables. Son aquellas personas, y esto no tiene nada que ver con la cultura, la información o la formación que tenga esta persona, porque le puede pasar a un médico. Es decir, aquellas personas que ya lo que ellos saben no se utiliza más. Es realmente un futuro preocupante, un futuro del que tenemos que, podríamos decir, no sé, apocalíptico. Vamos a hablar ahora con Eduardo Pereira, como decía Luciana, director del INEFOP, acerca, bueno, de medidas que toma el gobierno de cara a paliar algunas de este tipo de situaciones. Bienvenido, Eduardo, un gusto tenerte aquí. Buenos días, un gusto estar con ustedes. Me imagino que el futuro les preocupa y mucho. Sí, la institución INEFOP es una institución que de alguna manera se dedica a generar acciones que prevean ese futuro, ¿no? Es decir, a generar formación y herramientas tanto para las personas como para las empresas que le permitan enfrentar ese futuro con mayor solvencia y, diríamos, con viabilidad y con inserción en el mercado de trabajo en el caso de las personas, ¿no? En el mercado laboral vemos de repente dos extremos en crisis. Uno, los estudiantes, ¿no? Con aquel famoso inútil sin experiencia, cuando estamos hablando de una persona que está estudiando o que se acaba de recibir y que es imposible que haya tenido experiencia, y después los mayores de 45, ¿no? Hablemos de los dos, primero que nada de los mayores de 45. A todos nos ha pasado de quedarnos sin empleo y decir, bueno, voy a buscar trabajo después de los 45 años. ¿Es viable? ¿Hay posibilidades? ¿De qué manera piensan propiciar, ¿no? el acceso de estas personas a este tipo de empleos? Bueno, esta preocupación, que es un reclamo que existe en la sociedad, más allá de que la evidencia nos dice que el segmento etario más complicado en materia de empleo esté en esas edades, sí en el caso de los más jóvenes, pero sí hay evidencia de que las personas mayores de 45 años le cuesta reinsertarse al mercado de trabajo una vez que pierden su puesto de trabajo. Hay evidencia también de que demoran más tiempo en el seguro de desempleo y hay evidencia de que muchas veces cuando consiguen un nuevo empleo, el empleo no es de la misma calidad que el que dejaron. Y evidentemente es un salario que incide de otra manera en el grupo familiar, porque muchas veces son jefes de hogar o jefas de hogar y por lo tanto tiene una preponderancia más grande en lo que es el núcleo familiar. En virtud de esa situación y de ese reclamo es que por primera vez en la historia de nuestro país, y a partir de un proyecto de ley que envió el Ministerio de Trabajo al Parlamento el año pasado, se crea un mecanismo para estimular la contratación de personas mayores de 45 años de edad. Este beneficio es una empresa que contrata a una persona a partir del 1 de enero mayor de 45 años, va a recibir el beneficio del 40% de un salario medio mínimo. Es decir, va a recibir un beneficio del entorno de los 9.000 pesos por contratar a una persona mayor de 45 años, con tope en el salario mínimo y medio. Esto es muy importante. Prevemos que se van a generar en torno a los 5.000 puestos de trabajo con los dos componentes, con este componente que estimula a contratar mayores de 45 años y con otro componente que estimula a contratar a personas de entre 15 y 45 años y allí el beneficio es menor. Es un beneficio del 25% de un salario medio mínimo. Estaríamos hablando de 6.000 pesos que recibiría una empresa como beneficio por contratar a una persona de entre 15 y 45 y 9.000 pesos de beneficio si contrata a una de 45 a 60 años de edad más o menos. Ahora, en 15 no es joven para trabajar, ¿en qué condiciones? Bueno, porque siempre, obviamente no cualquiera puede trabajar a los 15 años. Siempre en las condiciones que marca la ley, con autorización del INAU, en determinados horarios, etcétera, ¿no? Es decir, eso está regulado y diríamos es algo que en nuestro país existe desde hace ya algunos años, también producto de que muchos jóvenes desertaban del sistema educativo a partir de esas edades para entrar al mercado de trabajo y de alguna manera la regulación y la ley lo que hace es que ingresen al mercado de trabajo estimulados también con beneficios que reciben las empresas cuando toman personas que no tienen experiencia laboral
o jóvenes que están en situación de vulnerabilidad social reciben estímulos económicos para contratarlos en la formalidad, y esto es muy importante, y tratando de compatibilizar trabajo y estudio, ¿no? Que es algo que también damos un pasito más en este proyecto de ley que se votó sobre fines del año pasado y que promueve y regula lo que son las prácticas formativas en la empresa y que van un poco a lo que tú decías de la cultura, o se ha hablado hoy en el programa de la cultura del trabajo, de la generación de hábitos, de alguna manera de promover eso que es un trayecto ya para toda la vida, que es el trabajo y el estudio, ¿no? El trabajo y el estudio como una asociación de carácter permanente a lo largo de la vida. Volviendo a los hábitos de trabajo y sin, o sea, generalizando, pero obviamente teniendo en cuenta que hay personas de todo tipo y color, yo supongo que las personas de 45 años tienen otras costumbres en relación al trabajo. En cuanto a horarios, en cuanto a disciplina, en cuanto a saber, y más todavía si perdiste el trabajo. Creo que cuando uno pierde el trabajo, lo valora diferente, ¿no? Sí, obviamente las personas de 45 años y quizás las personas más mayores tienen un acento más pronunciado, tienen una trayectoria, tienen más experiencia, es decir, hay un conjunto de cosas que, bueno, aportan también desde ese lugar a la empresa y bueno, culturalmente es algo que muchas veces se intenta trasladar, ¿no? Es decir que, y es motivo también de algunas propuestas que tienen que ver con fortalecer las llamadas habilidades blandas, ¿no? Es decir, el trabajo en equipo, la proactividad, es decir, de alguna manera, bueno, el cuidado de todos estos aspectos que hacen muchas veces algo actitudinal y que es muy reclamado hoy también por parte del sector empresarial que muchas veces no ve eso con la suficiente fuerza en los trabajadores. ¿Cuándo y cómo se pone en práctica esta iniciativa? Bueno, estas iniciativas ya están en práctica a partir del 1 de enero y estamos informando a las empresas que las contrataciones que se den en los marcos de esta promoción van a tener estos beneficios que las empresas lo van a cobrar a partir de débitos de aportación al Banco de Previsión Social. El tope de esto son unos 15 millones de dólares que son parte de una deuda que tiene el Poder Ejecutivo con INEFOP, y bueno, entre INEFOP y el Ministerio de Trabajo se está instrumentando esto, tenemos esos 15 millones de dólares para estimular lo que aproximadamente calculamos serían unos 5.000 puestos de trabajo. Esto no obliga a las empresas a contratar este tipo de personas, simplemente otorguen este beneficio. Otorgamos este beneficio, las empresas pueden preseleccionar, es decir, una empresa selecciona a una persona y nos pasa los datos y si está dentro de estos parámetros accede al beneficio o puede recurrir a servicios de preselección gratuitos, es decir, mecanismos que se han desarrollado en el país para la intermediación laboral desde el sector público que no tienen costo ni para las empresas ni para los trabajadores. Estas personas de 45 en adelante, ¿no? O sea, no hay límite de edad. No. No hay límite de edad. ¿Cuántas personas calculan usted que puede afectar, puede tocar esta ley? El total va a afectar 5.000 puestos de trabajo. Los componentes, si las empresas contratan más personas mayores de 45 o menores, todavía no lo sabemos, dependerá un poco del interés es obviamente un mayor beneficio para las personas mayores de 45 años, que es lo que se quiere estimular, dando respuesta a esta sensibilidad de la que hablábamos hoy, pero no sabemos exactamente, sabemos sí que van a ser 5.000 puestos de trabajo, cómo van a estar distribuidos no lo tenemos todavía. Esta iniciativa, este corte de 45 para adelante, surge un poco a raíz de lo que la gente escucha, de lo que escuchamos, ¿no? De lo difícil que es conseguir este tipo de empleos a esta edad. Sí, surge de lo que son políticas de mercado de trabajo, ¿no? Es decir, las políticas activas de empleo siempre tienen sesgos de acuerdo a lo que se detecta como problemas en el caso de las personas y tiene herramientas en el caso de las empresas. Esta es una herramienta que pretende atender determinados problemas objetivos, que son esos, en el caso de mayores de 45 años, pero decía, también hay estímulos para la contratación de jóvenes, estamos teniendo buenos resultados en esa materia, y bueno, de lo que recoge de alguna manera es esa preocupación
también del sector público y del gobierno, por personas que tardan más tiempo en el seguro de paro, objetivamente, que pasan más tiempo en el desempleo y que les cuesta encontrar puestos de trabajo. Esto estimula, no resuelve, no va a resolver obviamente todas las situaciones, pero seguramente van a haber empresas que estén interesadas en acceder a este beneficio y que le den una oportunidad a personas mayores de 45 años. Volviéndonos al extremo de las edades más bajas, ¿no? Del 15 en adelante. Estas personas, ¿no? ¿Tienen que estar estudiando para recibir este beneficio? Sí, obviamente. Tienen que seguir estudiando. Pero además me gustaría explicar un componente nuevo que está dentro de la ley, que es la promoción, y la regulación de la práctica formativa dentro de la empresa. Hasta ahora, mayoritariamente, nosotros tenemos en nuestro sistema educativo jóvenes que estudian y que una vez que finalizan su carrera o su tecnicatura o su curso, van al mercado de trabajo a buscar dónde hacer esas prácticas. Hay algunos casos y componentes de cursos con prácticas no remuneradas. A partir de esta ley se regula la práctica formativa remunerada, y lo que vamos a promover a partir de marzo para muchos cursos y para muchas capacitaciones es que haya una currícula común en determinado oficio, y que esa currícula contemple horas teóricas que se dan en el aula y en el grupo, como tradicionalmente es la formación en Uruguay, alternada con práctica que se da dentro de la empresa. Y esos jóvenes que desarrollen esas prácticas van a tener una remuneración del 75% del jornal de la categoría que corresponda. Es decir, que van a cobrar, van a estar estudiando, y que en el desarrollo de ese curso, de esa capacitación, de esa tecnicatura, van a recibir una remuneración por la práctica que hagan en la empresa. Esto es muy importante, en primer lugar, porque acerca la educación a las empresas, acerca la educación, el mundo de la educación, a la tecnología, que también está dentro de las empresas. Muchas veces el sistema educativo tiene que correr atrás de la tecnología para contratar simuladores, etcétera. Este tipo de modalidades acercan la tecnología al sistema educativo, pero a su vez a la práctica, ¿no? Es decir, las empresas tienen en su seno y tutoriadas, es decir, con garantías de que el joven que está practicando está en los marcos de un proceso formativo y no está siendo un trabajador con menor salario, está dentro de un proceso formativo y tiene una remuneración. Eso también resuelve el problema que muchas veces tienen nuestros jóvenes, que no tienen remuneración y se ven tentados a dejar el sistema educativo para ir a un trabajo. Entonces, nosotros creemos, y es de alguna manera la evidencia que existe en el mundo, este tipo de modalidades en los países desarrollados, en los países más exitosos, se aplica con mucha intensidad, y creemos que esta herramienta que hemos generado en el año pasado, y a partir de la experiencia fundamentalmente de INEFOP, de ANEP, de UTU, va a permitir al país en los próximos años desarrollar de manera mucho más intensa esto, y esto creemos que es muy beneficioso para las personas, para nuestros jóvenes y para las empresas. Tenemos algunos mensajes de algunos televidentes, vamos a compartirlos también con ustedes. Vamos a ver entonces qué nos dicen nuestros televidentes con respecto a este tema. Mateo: se hace difícil encontrar un trabajo después de los 45 años. Muy buena iniciativa. Raúl: yo estuve desempleado hace 2 años y logré encontrar un buen empleo luego de mucha búsqueda. Tuve que volver a estudiar y especializarme en otro oficio, pero se puede. Son algunos de los mensajes entonces que nos llegan de los televidentes. Esto que está haciendo INEFOP de capacitar con las famosas habilidades blandas a empleados de todas las industrias, ¿qué evaluación están haciendo? ¿Qué efecto a lo largo de estos años, desde la existencia de esta oficina hasta ahora, ¿no? De capacitar gente que, bueno, que venía capacitada porque estudiaron, o porque se prepararon, o simplemente no sabían y empezaban el oficio como cualquiera, ¿verdad? Muchas veces de cero. Bueno, en los últimos años hay, diríamos, una consolidación de ese concepto de que tenemos que prepararnos permanentemente para enfrentar los problemas del mercado de trabajo, y que la preparación no es solo técnica, ¿no? Es decir, INEFOP tiene una característica muy importante, que es que da cursos técnicos, tratamos de que sean los mejores, con las mejores instituciones públicas y con las mejores instituciones privadas, en las actividades que más se demandan en los distintos sectores, mayoritariamente en consulta con los sectores, con empresarios y con trabajadores, pero también trabajamos la cuestión de la ciudadanía, ¿no? El género,
la prevención del acoso sexual, la inclusión de las personas con discapacidad, las desigualdades étnico-raciales, es decir, hay una contribución ahí que quizás muchas veces no se visualiza, pero que hace a la sociedad, ¿no? Que hace a tratar de acompañar de un ámbito que es muy flexible, porque nosotros trabajamos con reglas flexibles y tratamos de tener eficacia, contribuir no solamente a que haya habilidades técnicas, sino que también, y estas otras psicosociales o motivacionales, porque es eso también, ¿no? Es cómo la persona se enfrenta a los desafíos y cómo aporta al ámbito de trabajo y cómo se siente en el ámbito de trabajo, y eso es muy redituable para las empresas, es lo que más buscan las empresas, un trabajador que esté activo, que aporte, que le interese el trabajo, que colabore, que detecte cosas. Nosotros lo vemos con los jóvenes. Estamos ingresando al sector público de manera rotativa, aproximadamente 1000 jóvenes a todos los organismos públicos, que después salen e ingresan año a año otros jóvenes, y todos los directores, mayoritariamente, ¿no? Puede haber excepciones, lo que nos aportan de la devolución de las empresas es eso, lo que le aportan los jóvenes, que entran con un entusiasmo bárbaro a la empresa, que sienten esa empresa como suya, que después se van. Es decir, hay un acumulado ahí muy importante, y diríamos hay una valoración también mayor de lo que el joven le puede aportar a la empresa, ¿no? Ahora me interesa este camino por el que rumbeaste. Recuerdo una frase que me contaba un propietario de un campo, ¿no? Donde realizaba tareas agropecuarias, ¿no? Laburante además, ¿no? Y él decía, mira, yo no contrato jóvenes, porque cuando contrato jóvenes faltan lunes y viernes, uno sí y el otro también te faltan. Llueve, no vienen. Entonces, siempre contrato gente más veterana, que si bien no está físicamente 100%, yo sé que va a venir, que voy a contar con esta persona. En estas capacitaciones que se dan a los jóvenes, ¿se les habla sobre este tema, sobre lo que ustedes mismos o el gobierno mismo llamó cultura del trabajo? ¿Se trabaja este aspecto de la relación laboral? Sí, se trabaja, bueno, en estos programas se trabaja con la empresa y se trabaja con el joven, ¿no? Y se hace talleres con orientadores laborales, es decir, con gente que acompaña. Los mejores resultados es cuando hay acompañamiento, ¿no? Porque también los jóvenes están en una etapa muy linda de su vida, muchas veces cuando ingresan al mercado de trabajo y vienen con muchas expectativas, a veces se frustran porque se encuentran con cosas que no son las que quisieran encontrarse. Pero no, primero se trabaja y segundo es al revés, puede haber excepciones, pero en general cuando los jóvenes se encuentran con lugares de trabajo que ofrecen oportunidades de calidad, de desarrollo, de crecimiento, la respuesta es notable, ¿no? La respuesta en términos de compromiso, la respuesta en términos de rendimiento, las respuestas de cómo aporta un trabajador no solamente en lo práctico, es muy grande, y tenemos mucha evidencia y evaluación a ese respecto, ¿no? Y pasan a ser como secundario otros aspectos, ¿no? La remuneración. Muchas veces hay jóvenes que no están tan preocupados a ver el nivel de remuneración que van a tener, sino el trabajo donde van a dónde van a hacer su actividad, si eso les permite crecer, si eso les permite desarrollarse, relacionarse, es decir, es un momento también en el cual los jóvenes, y hay mucha evidencia, rotan mucho buscando eso, ¿no? Y un joven que pasa por un trabajo de calidad después no vuelve a cualquier trabajo, después busca un trabajo que tenga esas condiciones. ¿Algún mensaje más también de nuestros televidentes? Y son los siguientes. Mari dice, tengo 50 años, nadie me toma, es muy desestimulante. Ricardo, hoy con la llegada de los millennials, la juventud no es confiable, no tienen cultura de trabajo, un poco lo que veníamos conversando. Bueno, tienen, lo que pasa que son otras realidades, esto que yo decía de la modalidad y esto de la flexibilidad, porque hoy, y en áreas técnicas, nosotros lo estamos analizando mucho también, muchas veces la rigurosidad de los horarios, la inflexibilidad de los horarios va en contra del el mejor aporte que le puede hacer ese trabajador, que
en la medida que tiene compromiso, muchas veces aporta desde los lugares Sí, sí, sí. más, no solo del lugar físico donde está, es decir, hay una nueva realidad ahí que las empresas que lo detectan logran muy buenos resultados, ¿no? Se brinda tranquilidad esta iniciativa para todas estas personas, insisto, que a los 45 años ya nos preocupamos porque qué va a ser de mi futuro, nos ha pasado a todos, nos va a volver a pasar, así que sabemos de bien de lo que estamos hablando. Bienvenida sea, felicitaciones a esta iniciativa, ojalá se pueda extender, pero es un gran paso esto de apoyar a aquellas empresas que le brindan a los trabajadores, ¿verdad?, la posibilidad de entrar con 45 años o más. Y nutrirse esas empresas de esas personas que tienen respeto por el trabajo, respeto por sus compañeros, que son puntuales, que saben que no se falta porque se falta, etcétera, etcétera. Porque además, esos mayores de 45 años no tienen un padre que los banque. Cosa que muchas veces sucede con los millennials, ¿no? Para vos irte del trabajo porque querés o por no ir o porque no te desafía, no sé cuándo, es porque tenés a alguien que te banca, ¿no? Si no, las cuentas no las pagás. Así que también un llamado a los padres de los millennials. Eduardo, realmente un gusto conversar contigo. Bueno, muchas gracias y por último decir simplemente que esto es una herramienta, una medida en los marcos de un conjunto de medidas que se han venido tomando durante todo el año pasado y que tienen que ver con el mercado de trabajo, la generación de puestos de trabajo, atender a los sectores, atender la inversión, etcétera, y bueno, y que en los marcos de esos hacer estos ajustes que permiten corregir desigualdades. Muchísimas gracias nuevamente. A ustedes.